Ahora nos acompaña el doctor Carlos Medina del Hospital Cayetano. Él nos va a hablar un tema muy importante en estos momentos, el COVID-19, ¿qué debemos saber de la quinta ola? Bienvenido, doctor Medina. Le doy el pase a los participantes cualquier pregunta que deseen hacerle al doctor a través del chat, finalizando su exposición. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Eh, Muchas gracias por la invitación. Eh, Voy a proceder a poner mi presentación. Ok, entonces básicamente el tema que se me ha invitado a presentar es acerca de COVID-19 y cómo se está desarrollando actualmente, ¿no? Y qué debemos de saber de este desarrollo en estas últimas semanas. Los temas que vamos a tocar son 4. Primero, enmarcarnos en la situación actual de casos, con respecto a lo que es número de casos, hospitalizaciones, fallecimientos que se puedan estar dando. Después, tratar de observar por qué es importante seguir vigilando COVID-19, en qué radica, digamos, su importancia. Saber un poco de lo que son las variantes que están circulando y los linajes que están circulando y ver cómo estamos en conocimiento de vacunas con respecto a COVID-19. Esta es un reporte, es el reporte semanal que publica, bueno, quincenal que publica la OMS con respecto a los casos de COVID en las 6 regiones que corresponden a la OMS. Nosotros constituimos la región de las Américas y podemos ver con respecto a la cantidad de nuevos casos en la última semana, esto se refiere principalmente a la semana previa al 23 de noviembre, que del número de casos, pues, países del Pacífico Oeste, donde se encuentran China, Nueva Zelanda, Hong Kong, Japón, presentan una cantidad que llega casi al 1.200.000 casos confirmados, que constituye más o menos la mitad de los casos nuevos que se han reportado en la última semana. Europa presenta casi 700.500 casos, eh, eh, y esto constituye la tercera parte de los casos totales. Las Américas está en 450.000, casi al medio millón de casos en la última semana, pero sin embargo, cuando vamos a ver los fallecimientos, vamos a ver que el continente americano constituye el 40% de los nuevos fallecimientos de todo el mundo. Entonces, algo está pasando aquí, ¿no? Si bien esto no somos los que presentamos la mayor cantidad de casos, pero sí la mayor cantidad de muertes. Entonces, esto tiene que ser analizado con cuidado para ver cuáles son los factores que están condicionando esto. Aquí podemos ver una gráfica con respecto a algunos países que vienen presentando los mayores números de infecciones, ¿no? Esto es una gráfica que indica nuevas infecciones confirmadas por millón de habitantes. Y vemos que Sur Corea, Japón, Francia presentan una elevación marcada en el número de casos. Cuando vemos las hospitalizaciones, vemos que también pues Estados Unidos, Francia, presentan un incremento de pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19. Y cuando vamos a ver los fallecimientos por COVID-19, observamos que Japón, miren, país que pertenece a lo que es el Pacífico Oeste, tiene un número muy alto de casos, ¿no? Una pendiente bastante elevada, al igual que Sur Corea, al igual que Francia. Estados Unidos pues viene de un incremento de mortalidad importante, pero después nuevamente vuelve a subir. Entonces, en realidad, pues COVID sigue causando un impacto importante, negativo, en salud pública, tanto en la carga de enfermedad que se ve a través de las hospitalizaciones, como en la carga de fallecimientos y el exceso de mortalidad. Esta gráfica nos enseña básicamente que muy aparte de que existen países como China, Hong Kong, Japón, que están presentando pues un número extremadamente alto de nuevos casos de infecciones, otros países ya empiezan a presentar un incremento en el número de infecciones. Y cuando vemos el continente americano y observamos pues la gráfica y vemos los colores rojo y naranja, vemos que 6 países son los que están teniendo esta característica.
Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia, Perú y Argentina vienen presentando progresivamente un incremento sostenido del número de pacientes infectados. Tenemos que ver esto qué va a representar para nuestro sistema de salud. Son gráficas independientes que se toman de lo que son los datos abiertos que publica el MINSA y de los cuales podemos diseñar ciertas tablas, ciertas gráficas que nos pueden ayudar a entender un poco cómo se va comportando la pandemia. Entonces, en esta gráfica observamos primero la cantidad de casos que se vienen dando por semana epidemiológica, ¿no? Esto está hasta el 19 de noviembre y vemos cómo se presenta un incremento sostenido en el número de pacientes confirmados con COVID-19 conforme avanza cada semana. Una cosa son los pacientes infectados. De estos, un porcentaje va a ser enfermedad que va a requerir hospitalización. Y cuando vemos los que requieren hospitalización, vemos que también se va presentando un incremento importante, ¿no? Sostenido en el número de pacientes que se hospitalizan con pruebas positivas. Cuando vamos a ver las terapias intensivas, vemos que también se encuentra una tendencia al incremento. Y cuando vamos a ver los fallecimientos en pacientes con diagnóstico de COVID-19, también mostramos una tendencia al alta. Entonces, estamos viendo que de los 4 parámetros que utilizamos para medir cómo está impactando COVID-19 en nuestro país, los 4 parámetros que utilizamos muestran un importante incremento en sus indicadores. ¿Quiere decir que estamos en una quinta ola o no? La definición, si bien es cierto, las definiciones de olas pandémicas no están del todo claras, sin embargo, existe una definición que es la más homogénea que se utiliza en todos los países, y son las definiciones que se han ido utilizando en todas las olas previas en los diferentes continentes. Y la definición dice que un incremento de casos por 4 semanas consecutivas ya te marca el inicio de una ola pandémica. En ese caso, podemos observar que tanto en la transmisión y posiblemente ya en el número de hospitalizados y en el número de severos, se muestra este comportamiento. Entonces, si utilizamos esta definición, podemos decir que ya estamos en una quinta ola. Estos son los datos que tenemos hasta la semana pasada en el hospital. Recordemos pues que el hospital Cayetano Heredia está ubicado pues, en la Lima Norte, que tiene una población aproximada de 11 millones de habitantes, la tercera parte de Lima, ¿no? Y que el hospital atiende, desde que comenzó la ola pandémica, más del 50% de pacientes de toda la Lima Norte. Quiere decir que esta gráfica representa a una muestra de la sexta parte de Lima Metropolitana, que es el departamento donde más casos se ha presentado. Entonces, pues, puede ser un reflejo de lo que viene pasando en Lima y de lo que viene pasando en el Perú. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Encontramos que en las barras azules están el número de pacientes atendidos en triaje diferenciado por síntomas respiratorios compatibles con COVID-19. Y observamos que desde la semana 42 se viene mostrando un incremento sostenido en el número de casos. Y si podemos observar la forma que tienen estas barras, pues tiene una curva que va hacia arriba. Es una curva exponencial. Entonces se vienen presentando más casos de personas atendidas y se empieza a vislumbrar un incremento en la hospitalización, que son las barras naranjas. La línea gris indica los pacientes fallecidos. La semana pasada hemos reportado los 2 primeros fallecidos con diagnóstico de COVID-19 que no se reportaban desde la semana 38. Entonces, importante tener a consideración estos valores que son del hospital. Cuando vemos los pacientes meramente hospitalizados, ¿qué encontramos aquí? Las barras verdes son el número absoluto de pacientes hospitalizados y la línea marrón denota el porcentaje de hospitalización. ¿Esto qué significa? De la cantidad total de pacientes atendidos, ¿qué porcentaje de pacientes se han hospitalizado? Y ese porcentaje para la semana anterior está en un 7.8%.
O sea, de cada 100 pacientes atendidos, 8 se hospitalizan. Y siempre existe pues la discusión de qué pasa con el paciente que se hospitaliza por COVID, o sea, el paciente que viene con insuficiencia respiratoria o con neumonía, y qué pasa con el paciente que se hospitaliza con COVID, o sea, el paciente que se hospitalizó por cualquier otra causa, pero sale una prueba positiva para COVID. Tenemos datos de cómo se ha ido presentando esto. De los pacientes hospitalizados en la semana 47, tenemos que el 75% son pacientes con COVID. No neumonía, no insuficiencia respiratoria, pero sí están hospitalizados por alguna otra causa. Y esos pacientes salen positivos durante la hospitalización. ¿Pero qué representa esto? Un paciente hospitalizado con COVID, pero que está hospitalizado por la descompensación de alguna otra enfermedad, va a ser un paciente que primero va a tener que ser aislado, que segundo, todos los procedimientos por los cuales el paciente se hospitalizó, sea cirugías, sea procedimientos invasivos, van a ser postergados. Las terapias que tendría que recibir, por ejemplo, si es un paciente oncológico, va a ser postergada. Y esto va a generar un impacto en la salud del paciente, porque si el paciente está hospitalizado para recibir una intervención que requiere por su condición de fondo y esta se posterga, esto va a impactar negativamente en su condición. Esto va a elevar la carga de enfermedad y también posiblemente pueda elevar la carga de mortalidad en estos pacientes que sin necesidad de que hagan neumonía por COVID ya se ven impactados. Y esto sin contar el impacto que COVID puede generarle a su enfermedad de fondo. Se ha visto ya en múltiples estudios que COVID puede descompensar enfermedades crónicas y esto va a generar pues igualmente más carga de enfermedad y también más riesgo de mortalidad. Entonces, el que el paciente no haga neumonía o el que el paciente no requiere oxígeno no significa de que no tengamos que tener énfasis en la observación de este paciente, porque va a tener descompensaciones o va a tener postergaciones que van a impactar sobre su salud. Esta gráfica nos demuestra que el impacto que se está generando en la transmisión de COVID-19 en este momento no solamente se refleja en el número de atendidos, sino también en el número de personal del hospital que viene presentando casos sintomáticos y confirmados de COVID-19. Y esta gráfica podemos ver solamente en noviembre cómo con el paso de los días el número de pacientes o de personal del hospital, sea personal asistencial, administrativo o personal tercero que labora en el hospital, donde acá pues podemos incluir a personal de limpieza, personal de vigilancia, entre otros, se vienen contagiando de manera importante, con números bastante altos, que se han llegado pues a 30 contagiados el día 28 de noviembre, o 30 casos confirmados. Entonces pues esto genera también un impacto en la calidad y en el tipo de atención que podemos brindarle a la ola de pacientes que se vienen hospitalizando, porque definitivamente pues queda un impacto en nuestro recurso humano, y eso también va a impactar en lo que es la calidad de atención que se pueda dar. Entonces, en realidad, el COVID empieza a generar impactos negativos en diferentes esferas de la atención hospitalaria. Pero, ¿por qué seguir vigilando COVID? Una frase que siempre se dice es, bueno, COVID ya no mata, no mata mucho, ¿no? Ya cuando te da un resfrío, ¿no? Pero no te va a llevar a hospitalizarte, ¿no? Y cada vez se ve más esa sensación y diciendo pues de que COVID ya es una enfermedad endémica, que ya no hay que tener tanto miedo y eso. Entonces, ¿por qué seguirlo vigilando? ¿Por qué gastamos esfuerzos, presupuesto y diferentes cosas que indican o que demandan seguir la vigilancia de COVID y de sus variantes? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la gráfica que muestra pues en ciertos grupos de riesgo, personas de 65 a 79 años, personas más de 80 años, personas con discapacidad o personas que tienen 5 o más comorbilidades crónicas. Y vemos que efectivamente, desde que aparece Delta, ¿no? Que era la variante tal vez que causó un impacto importante en mortalidad, donde moría un importante número de pacientes infectados, el riesgo de fallecimiento ha ido disminuyendo cuando aparece Omicron y ha ido disminuyendo más cuando aparecen pues los nuevos sublinajes de Omicron. Entonces todo hace ver que pues el impacto de, uno, las vacunas,
y dos, las infecciones previas, hacen pues que en realidad pues el riesgo de mortalidad vaya cayendo. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? ¿Y qué tanto podemos estar confiados en esas estadísticas? Entonces, primero veamos a COVID-19 como causa directa de fallecimiento. O sea, ¿está matando más? ¿Y a quiénes? Como causa de neumonía o de insuficiencia respiratoria. Estas gráficas son publicaciones que ha sacado hace poco la CDC de Atlanta, en Estados Unidos, en donde pues se evalúa el exceso de muerte, ¿no? De pacientes que fallecen por COVID, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que detalla acá? Que si bien es cierto, pues, desde que aparece Delta y después, pues, empiezan a aparecer Omicron y empiezan a aparecer los sublinajes de Omicron, la mortalidad ha disminuido. Sin embargo, todavía existe un exceso de fallecimientos importantes. ¿Y a qué me refiero con exceso de fallecimientos? Uno espera que para un tiempo determinado haya un número determinado de fallecimientos. Y eso se saca a través de modelos matemáticos, en donde se hace todo el análisis de los años previos y se ve pues que se espera que haya un número aproximado de fallecimientos, así como se espera que haya un número aproximado de nacimientos, ¿no? Y eso te va marcando cómo crece una población. Sin embargo, a pesar de que la letalidad de COVID ha disminuido, sigue habiendo un número importante de fallecimientos por encima de lo que se espera. Solo en Estados Unidos, más de casi 120.000 fallecimientos en exceso. ¿Y dónde están falleciendo? Eh, Cuando vemos acá, un momento por favor. Y cuando vemos dónde están falleciendo, ¿no? Podemos observar que los pacientes ya no fallecen en el hospital, ¿no? Vemos acá que conforme ha ido avanzando la pandemia, ya el fallecimiento en el hospital ya no es lo que se está dando, sino es en su domicilio, como parte de las secuelas que deja la enfermedad. Y también como parte de las complicaciones que va a implicar sus enfermedades de fondo. Entonces, es en realidad, pues, la esfera de daño que genera esta enfermedad va mucho más allá de lo que es una neumonía o una insuficiencia respiratoria. Cuando evaluamos el exceso de mortalidad en el Perú, podemos observar, pues, que a partir de la semana 40, a través de los escándalos que se dan en el país, se cierra SINADEF. O sea, ya la forma que teníamos de poder evaluar directamente el número de fallecimientos se elimina. Y eso ha impactado tremendamente en los datos que podemos presentar. Porque si bien es cierto, vemos que desde que comenzó la pandemia, ¿no? Estos datos entre 2020 y 2022, siempre se ha mostrado un incremento importante de fallecimientos por encima de lo esperado. Para edades por encima de 80 años, entre 70 y 80 años, entre 60 y 70 años. A partir de la semana 40 de este año, súbitamente esto cae. Y esto no es porque estén falleciendo menos, sino porque no se están registrando. Porque nuevamente hemos vuelto a la etapa prepandemia en la cual el registro de los fallecimientos sigue siendo retrasado y defectuoso, si podemos decirlo de alguna manera. Pero eso no indica o no deja, igual nos permite poder analizar que pues el exceso de mortalidad se sigue presentando incluso en las etapas en las cuales estábamos interolas. Igual cuando caían los casos seguía habiendo un exceso de mortalidad importante. Y esto básicamente es por las secuelas que puede dejar o por las complicaciones que puede generar a las patologías de fondo. Y aquí nace ese concepto. O sea, COVID como causa subyacente de fallecimiento, como causa directa. ¿A quienes complica más? Principalmente a la población adulta mayor. Y podemos ver acá cómo, si bien es cierto, la población menor de 60 años era la más contagiada, a diferencia de los adultos mayores, pero los adultos mayores eran los que más fallecían. Entonces, podemos ver que el impacto, y eso se asemeja mucho a muchos virus respiratorios, que si bien es cierto, los adultos mayores se contagian menos, pero se complican más y por ende fallecen más.
Y conforme va aumentando la edad, esto se hace mucho más marcado. Y podemos ver en esa gráfica de acá cómo cuando dividimos más de 80 años, de 70, de 70 a 80 años y de 60 más, se ve pues un mayor número de fallecimientos. Y esto está dirigido o está asociado directamente pues al nivel de protección que pueda tener o al nivel de vacunación que pueda tener las personas de esta edad. Y dijimos que actualmente COVID ya no solamente ataca o perjudica a la persona por neumonía o por insuficiencia respiratoria. Ya esto ha evolucionado y vemos que COVID genera también daño contribuyente de muerte. O sea, COVID no causa neumonía, ¿no? O lo en todos, no causa insuficiencia respiratoria, pero complica enfermedades de fondo que hace que al final la enfermedad de fondo se descompense a tal punto que el paciente pueda fallecer. Y esto es lo que se ha ido dando, no solamente en el Perú, sino en todos los países en donde COVID es un problema, que es prácticamente todo el mundo, ¿no? Y vemos que el porcentaje de muertes por COVID ha disminuido, pero se ha incrementado el número de pacientes que fallecen por complicaciones de su enfermedad, pero que al darles COVID descompensó más. Aquí encontramos, por ejemplo, pues de paciente con cáncer que por tener COVID no recibió su quimioterapia. Aquí encontramos el paciente que requiere una cirugía compleja que por tener COVID no se opera o tiene que postergarse su operación. Aquí se encuentra el paciente diabético, hipertenso, con múltiples patologías que COVID le complica su enfermedad de fondo. Aquí entra el paciente que tuvo la enfermedad y que no falleció por la enfermedad, pero quedó con una secuela pulmonar tan grave que después hace un cuadro bacteriano y también fallece porque tiene ya una secuela pulmonar de fondo. Entonces, aquí entran todos esos pacientes que generan eso. Pasamos a las variantes. Y en las variantes de COVID podemos decir que, si bien es cierto, desde que comenzó la pandemia hemos tenido saltos importantes en el número de variantes, y es por eso que hemos tenido varias olas, ¿no? En un momento de la variante original aparece alfa, después aparece, bueno, acá no figura, pero aparece lambda en nuestro país, gamma en Brasil, beta en Sudáfrica, delta, después aparece Omicron, y a partir de aquí marca un punto, digamos, que nos diferencia de lo previo. O sea, podemos en este momento hacer una línea de tiempo y poder poner un límite en la etapa de pandemia pre-Omicron y post-Omicron. ¿Por qué? Porque pre-Omicron teníamos que las variantes que iban apareciendo de COVID-19 o de SARS-CoV-2 eran impredecibles. Por un lado aparecía alfa, después aparecía delta, que era completamente diferente a alfa, aparecía beta, que era completamente diferente a delta, aparecía Omicron, que era completamente diferente. Pero cuando aparece Omicron y aparece esta mayor capacidad de transmisibilidad, y es por eso que la ola Omicron fue abrumadora en contagios, también Omicron empieza a desarrollar una capacidad muy beneficiosa para este virus de poder esquivar la respuesta inmunológica, tanto por infección previa como por vacuna. Pero a partir de ese momento, Omicron, al tener esa capacidad, empieza a presentar una evolución viral en el cual ya no hay saltos, ¿no? Digamos, de variantes, pero sí empieza Omicron a generar hijas, ¿no? Aparece BA1, BA2, de BA2 aparece B4 y B5, que fue la causante de nuestra cuarta ola, y van apareciendo de B5 nuevas variantes que van teniendo cambios que optimizan o que mejoran su capacidad de transmisión, pero que en cierto punto van siendo un poco más predecibles que en la época pre-Omicron. Entonces, esto podría generar, si se mantiene, un beneficio y una mayor importancia en la vigilancia de las sublinajes que vayan apareciendo. Porque si aparecen estos cambios que son como en escalera y pueden ser predecibles, puede ayudarnos a desarrollar vacunas previas en función a la vigilancia que vayamos haciendo. Vacunas, me refiero, de mejores generaciones y más específicas para los linajes que vayan apareciendo. Y vemos cómo estos linajes se han difundido por todo el mundo.
¿no? En todo el mundo, actualmente en los países donde se presentan la mayor cantidad de casos, todos son por Omicron, y todos son por hijas de Omicron, ¿no? Vemos acá Australia, principalmente B5, vemos acá Singapur, principalmente XBB, que es descendiente de B5. Aquí, por ejemplo, si vemos Reino Unido, BQ, que es descendiente de B5. Entonces, todos tienen algo que ver con Omicron, pero son ya descendencias de esta variante de preocupación. Estas se convierten en variantes de estudio, variantes de interés. ¿Y qué es lo que van adquiriendo estas variantes hijas? Principalmente su capacidad de poder responder mejor o de esquivar la inmunidad previa. Y esto se evalúa con el número de anticuerpos neutralizantes. Si vemos acá, esta es la variante original D614G, y conforme aparece Omicron, vemos conforme va apareciendo cada hija de Omicron, su efectividad en lo que es el anticuerpo neutralizante disminuye. Quiere decir que la eficacia vacunal o de la inmunidad va disminuyendo también. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere reforzar ese sistema inmune, pero de una manera específica para estos linajes de acá. Y es que lo que pasa es que las vacunas, cuando se empiezan a producir, se dirigen principalmente a esta variante, a la variante original. Pero ha sido tal el cambio en la estructura de SARS-CoV-2 que hace pues que se requieran vacunas con mecanismos mucho más específicos para poder tener una mejor respuesta para estas variantes o estos linajes nuevos que van apareciendo, que ya se han diferenciado del original, para tratar de buscar una mejor respuesta. Nuevamente, vemos que en los países en donde más cantidad de casos se viene presentando actualmente, Japón, Sur Corea, Francia, hijas de Omicron son las causantes de B5 en Sur Corea, B5 en Japón. Ya en Francia se ve principalmente el impacto de BQ1, que es el que está generando la ola en toda Europa. ¿Y qué pasa en el Perú? En el Perú tuvimos una primera ola por Wuhan, que es la variante original, una segunda ola principalmente por Lambda. Curiosamente, pues Delta no causó tanto impacto en número de casos. Tenemos una tremenda ola por Omicron, y aquí podemos decir, pues, por eso que hablábamos de la era pre-Omicron y post-Omicron, y después aparecen las hijas de Omicron, B4, B5, que fueron pues las descendientes de Omicron. ¿Qué se nos viene en la quinta ola? Este es un análisis que ha hecho el Instituto Nacional de Salud, que periódicamente viene haciendo una gran cantidad de secuenciamientos de los aislamientos que tienen en PCR positivos, y entre la semana 40 y 45 ha hecho pues más de 1000 secuenciamientos, en donde ha encontrado principalmente lo siguiente. Omicron, como se espera, pues más del 95%, ¿no? No se ha encontrado delta, no se ha encontrado alfa, no se ha encontrado beta, no se ha encontrado gamma. Lambda tampoco, que desapareció, y Omicron es el que ha ocupado todo el mercado, ¿no? Esto se hizo principalmente en 4 departamentos, Anca, Chica, Loreto y Lima, que fue pues donde hubo la mayor cantidad de casos, y estos departamentos constituyen más del 90% de los secuenciamientos, y podemos saber que de estas variantes solamente estas variantes constituyen más del 70% de identificaciones. ¿Y qué se encuentra? Si observamos bien, B5 1.25 es el sublinaje más aislado en estas 6 semanas epidemiológicas. Ha superado a B5.1, que es descendiente directa de B5, que fue la que nos causó la cuarta ola. Y de ahí aparecen otras. Aparece BQ, que está en Europa, BQ 1.1, que está en Europa, ¿no? Entonces, ¿qué significan que aparezcan nuevos sublinajes? Esta gráfica la saco de lo que es el Twitter de Pablo Tsukayama, que es un investigador peruano de la Universidad Cayetano Heredia, en donde parece una monstruosidad esa gráfica, pero en realidad nos define cómo estas variantes van cambiando conforme van adquiriendo nuevas mutaciones. Todos estos números de acá, que son números R346T,
todo esto de acá, son mutaciones que van adquiriendo estos sublinajes y que alguna de estas mutaciones le va a causar o le va a brindar una característica importante. ¿Y cuál es la característica más importante, aparentemente, para estos sublinajes que van apareciendo? Que sean más transmisibles y que esquiven de manera más importante o de mejor manera la inmunidad previa. Y empieza a aparecer esta variante de acá, que se ha visto principalmente en el Perú, que se ha visto principalmente en Loreto, y después se está viendo ahora en Lima, que es la DJ1, ¿no? O DJ1, como le llaman actualmente, ¿no? Y que aparentemente está asociándose al incremento de casos que estamos presentando en este momento. ¿Esta variante es más transmisible? Aparentemente sí. ¿Es más virulenta? O sea, causa enfermedad más severa. Aparentemente al momento no se ha demostrado eso, pero tal vez es muy temprano para poder confirmarlo. Entonces, ¿qué esperamos de las vacunas? De las vacunas esperamos principalmente tres cosas. Esperamos primero, mayor protección, ¿no? Para infectarnos y para contagiar. Dos, esperamos que la enfermedad sea menos severa. Y tres, esperamos que esta protección sea más amplia, ¿no? Digamos que adquiera nuevas, que abarque mayor cantidad de grupos. Las vacunas hemos visto que disminuyen de manera importante el riesgo de mortalidad. Entonces esto, digamos, no entra en discusión. Pero las nuevas vacunas que van apareciendo, vacunas, digamos, ya de segunda generación, que ya no solamente se van a la cepa original, sino también tienen fragmentos de Omicron actual, ¿no? De los últimos, de las últimas linajes que han, digamos, sido causantes de nuestra cuarta ola, y van teniendo una mejor eficacia para evitar contagios con estas vacunas. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que estas vacunas nuevas que van apareciendo están disminuyendo el riesgo de enfermedad en comparación con las vacunas antiguas para los nuevos linajes que van apareciendo. Entonces, es importante tener esto en cuenta para lo que se viene en adelante en el sistema de vacunación que vayamos a tener. Bueno, eso era toda la información que les traigo el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, encantado de responder. Gracias, doctor, por la información. Si algún participante desea realizar alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat o levantando la mano para poder darle pase en el audio. Al parecer ha quedado todo muy claro, doctor. Gracias más bien por su participación y bienvenido siempre a la unidad de Telesalud y Telemedicina. Gracias. Muy buenas tardes.